En este video vamos a ver la creación de custom hooks y también un poquito sobre para qué nos sirven. En los anteriores videos ya hemos desarrollado un poquito la lógica que hay detrás de los componentes, pero hay veces de que el código se repite, hay muchos ejemplos similares y el mantener este código puede ser no muy agradable, ¿no? En el caso aquí tenemos un contador que imaginemos que queremos tener otro. Entonces voy a copiar y pegar todo lo que hay aquí y voy a hacer otro contador. Increment 2, decrement 2, básicamente copiar y pegar todo esto. Counter 2, counter 2, increment 2, decrement 2, set counter 2. Ok, creo que entonces ya tenemos dos contadores por separado. Este incrementa en 1 y por ejemplo aquí le podemos poner aquí que incrementa y decrementa de 2 en 2. Pero si vemos aquí ya se nos generó un código muy sucio, muy difícil de leer y por lo tanto no es mantenible. En este caso voy a eliminar todo esto que hicimos ahorita. Ok. Y vamos a ver una forma de separar la lógica de programación de nuestra interfaz, de nuestro componente, perdón. Y esto lo vamos a hacer con los hooks. Los hooks nos van a ayudar a prevenir todo esto, a que hagamos mucho código y separar la lógica del componente, por así decirlo. E involuntariamente hemos utilizado los hooks que ya tienen por defecto la librería de React, incluso los que hicimos con React Router DOM. Y por ejemplo el useState no sabemos qué es lo que contiene adentro. Al final sabemos que es un hook, que es una función, pero no sabemos cómo se comporta. Solo sabemos que nos devuelve una variable y un método para actualizar esa variable, ¿no? Solo sabemos que internamente actualiza la interfaz, pero como tal también no tenemos la certeza de qué es lo que hace. Entonces también como que ayuda a mantener ese nivel de estructura. Y justamente vamos a crear nuestros propios hooks. En este caso en la carpeta CRC voy a crear una carpeta. Aquí van a ir todos los hooks y para nombrar un hook tenemos que utilizar la frase use primero y en este caso hacer referencia a lo que vamos a utilizar en este hook. Por ejemplo, ahorita va a ser un counter, ¿no? Y .ts, no tsx. El tsx es solo cuando vamos a retornar componentes. Y justamente aquí es donde va a iniciar todo. Voy a copiar y pegar esto, que básicamente es la lógica. Y aquí voy a crear una función que se va a llamar igual que el archivo useCounter. Esto va a ser una function. Y ahorita vamos a ver qué va a retornar. Pero básicamente aquí vamos a exportar por default. Export default useCounter. Aquí ya tenemos la estructura inicial, que es básicamente una función, y exportarla. ¿Qué vamos a hacer? Voy a copiar y a pegar más bien lo que copiamos del componente. Ok. Entonces ya tenemos nuestro counter, nuestro método para incrementar y decrementar. Y lo que voy a retornar va a ser return. Voy a retornar un objeto con todos los elementos que voy a ocupar. No necesito enviarle el set counter porque con increment y decrement ya estoy, como por así decirlo, manejándolo. Entonces delimito al programador qué es lo que puede hacer. Solo puede incrementar y decrementar, ¿no? Entonces ya que tenemos esto, lo podemos utilizar acá. En vez de todo esto, yo lo que voy a hacer es voy a recibir un objeto y es un use
useCounter. Ya me lo importa de hooks, el useCounter. Y del useCounter, ¿qué recibo? Hay que hacer una interfaz y la voy a exportar. iCounter. Esto es lo que va a retornar esta función. Un objeto iCounter. Y aquí le voy a cambiar el tipo a void function. Ok. Entonces esto es lo que devuelve. Y por lo tanto esto es lo que debo de recibir en mi componente. Puede o no tenerlo. Voy a poner aquí que no es necesario. Y por ejemplo aquí voy a pedir counter, voy a pedir increment y voy a pedir decrement porque lo estoy utilizando en mi componente. Y si vemos, ya nada más tenemos una línea de código a comparación de todas y vemos que nuestro componente está funcionando exactamente igual. Ok, vamos a retomar el caso que teníamos de qué pasaba si teníamos dos contadores y se repetía la lógica. Entonces lo que va a hacer useCounter es como instanciar, va a instanciar más bien dicho, otra vez el contador, el estado, todo eso. Y por ejemplo aquí recibimos counter, pero ahora ya tenemos un counter 2. En vez de repetirlo todo, como que lo instanciamos y hacemos uso de ello de esta manera. En el primer caso lo destructuré el objeto, pero en este caso lo mantuve como un objeto completamente. Y si vemos, ya es independiente este contador del otro. Está perfecto. Pero pues, lo podemos customizar aún más. Si nos vamos al useCounter, podemos también recibir parámetros. Entonces vamos a hacer la interfaz de los parámetros de iCounterProps. Y estos va a ser un initial counter. Y también vamos a tener un step. Imaginemos que queremos un step de cada dos números, etc. Y esto lo vamos a recibir en la función del useCounter, que va a ser iCounterProps. Le puse pros, entonces props. Ya que tenemos esto, nuestro initial counter va a tener un valor por defecto de 0 y nuestro step de un valor default de 1. Entonces aquí le decimos que initial counter es el inicial y que nuestro step va a ser el que delimite cuánto va a aumentar y cuánto va a decrementar. En este caso se lo pasamos por parámetros a ambos y vemos que siguen funcionando igual como tal, pero en el segundo imaginemos que queremos darle un initial counter de 2 o de 10 y nuestro contador va a iniciar desde el 10, mientras que a este le damos un step de 2 y nos va a ir aumentando y decrementando de 2 en 2, perdón. Entonces esto es una ventaja, básicamente es la misma lógica pero con parámetros diferentes, lo que hace que no se repita tanto código y también sea un poquito más clean todo el manejo de nuestro componente. Es todo por este video, espero que hayamos aprendido un poquito sobre los hooks y cómo estos nos aportan muchísimo a la lógica de mantener un componente.